Hola, en este vídeo vamos a aprender a calcular las razones trigonométricas de ángulos conocidos. La mayoría de los ángulos con los que vamos a trabajar vamos a tener que hallar sus expresiones, sus valores con la calculadora, pero hay algunos, como los que vamos a ver en este vídeo, que no necesitaremos la máquina para saber su valor. El primero de ellos es 60 grados o pi tercios radianes. Vamos a ver si yo considero un triángulo equilátero de lado 1, cualquiera de los tres ángulos mide 60 grados, como ya sabéis, lados iguales, ángulos iguales, y vamos a ver cómo hallar el seno de 60 grados. Trazamos la altura para construir un triángulo rectángulo. Recordad que siempre cuando yo quiera aplicar la definición tengo que tener un triángulo rectángulo. Y a partir de aquí, el seno de 60, cateto opuesto, partido por hipotenusa, es decir, CD partido por AC. ¿Pero qué ocurre en esta fracción, en este cociente? Que AC es 1 y CD es lo que le llamamos H. Por lo tanto, tenemos H partido por 1, que es H. Bien, ¿seremos capaces ahora de hallar el valor de H? Pues fijaos que en ese triángulo rectángulo, H es uno de los catetos, conocemos el valor de la hipotenusa y conocemos el valor del otro cateto, porque al ser un triángulo equilátero, esta altura cae en el punto medio de AB. Entonces, AD y DB valen lo mismo, es decir, 0,5, un medio cada uno de ellos. Entonces, por Pitágoras, si tengo la hipotenusa y tengo el valor de este cateto, puedo hallar el valor del otro cateto. Y operando, obtenemos que es raíz de 3 partido por 2. Ese es el valor de H, pero es que H era exactamente el seno de 60 grados, con lo cual sabemos que el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2. Ahora, utilizando la fórmula fundamental o incluso mucho más fácil, os pongo esto para que os acostumbréis a trabajar con ella cuando conozcáis una de las razones trigonométricas, pero en este caso es mucho más rápido, mucho más fácil, no hay que hacer ni una sola cuenta, utilizando la definición del coseno de 60 grados. El coseno de 60 es cateto contiguo partido por hipotenusa, y el cateto contiguo hemos dicho que es un medio, partido por 1, nos queda un medio. Y a partir de aquí, teniendo el seno y el coseno, obtenemos la tangente, que es el cociente de los dos, y con estas tres, a partir del seno podemos hallar la cosecante de 60, a partir del coseno la secante de 60 y a partir de la tangente la cotangente de 60. Sabemos que son el inverso de cada uno de esos valores, con lo cual ya tenemos todas las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Otro de los ángulos de los que podemos calcular fácilmente sus razones trigonométricas es el de 45 grados. Para ello voy a considerar un triángulo rectángulo en C, es decir, este ángulo, el C, en el triángulo ABC. En el triángulo ABC el ángulo C es recto, y si este vale 90,
este vale 45 y este 45 porque el triángulo es isósceles. Entonces, el seno de 45, pues como siempre, si considero este ángulo, podría haber cogido este, da igual. Si considero este ángulo, el seno de 45, construyo mi triángulo rectángulo, trazo la altura correspondiente a este lado, y así ya tengo un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. El seno de 45 es, por definición, CG partido por AC. Cateto opuesto partido por hipotenusa. Pero CG es lo que llamamos H, AC mide 1. Por lo tanto, el seno de 45 coincide exactamente con la altura de este triángulo rectángulo en C. ¿Puedo calcular H? Pues de una manera muy fácil, porque fijaos que en este triángulo rectángulo, en ACG, conocemos la hipotenusa y conocemos este cateto. ¿Por qué conocemos este cateto? Pues porque fijaos que el triángulo ABC dijimos que era rectángulo. Entonces AB es la hipotenusa. Tengo un cateto, tengo otro cateto, puedo averiguar la hipotenusa AB. Y si conozco AB, si tengo el valor de AB, que lo puedo hacer, esto de aquí es justo la mitad. ¿Por qué? Pues porque por ser el ABC, isósceles, la altura correspondiente a la hipotenusa cae en su punto medio. Por lo tanto, AG mide lo mismo que GB, es decir, la mitad de AB. Y por Pitágoras podemos averiguar H. AB lo hago por Pitágoras. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a AB al cuadrado por Pitágoras. Y entonces AB es la raíz de 2. Y AG es justo la mitad. Con lo cual H es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado. H es raíz de 2, con lo cual seno de 45 es raíz de 2 partido por 2. H es raíz de 2 partido por 2. Creo que dije raíz de 2 solo. Raíz de 2 partido por 2. Y entonces seno de 45 es raíz de 2 partido por 2. ¿Qué pasa con el coseno de 45? Pues exactamente igual que antes. Escribo esta fórmula, pero lo podemos hacer directamente utilizando la definición del coseno. Porque el coseno de 45 es este cateto partido por la hipotenusa. Y este cateto dijimos que era raíz de 2 partido por 2. Porque AB era o es raíz de 2 y esto es la mitad de raíz de 2. Por lo tanto, el coseno de 45 raíz de 2 partido por 2. Y como dije antes, teniendo el seno y el coseno, hallamos la tangente, que evidentemente es 1, pues al dividir raíz de 2 partido por 2 entre raíz de 2 partido por 2, y a partir de aquí obtenemos todas las demás razones trigonométricas. Como veis, muy fácil de calcular. La clave está en considerar el triángulo adecuado, tanto en este caso como en el anterior. Otro de los ángulos de los que podemos calcular fácilmente sus razones trigonométricas es el de 30 grados. Y para ello, como pasó en los dos casos anteriores,
vamos a jugar con un triángulo. ¿Qué triángulo? Un triángulo equilátero, el que utilizamos al principio. Si os fijáis, si os acordáis, cuando intentamos hallar las razones de 60 grados, cogimos un triángulo equilátero del lado 1 y consideramos este ángulo, el ángulo A. Ahora, si fijaos que si este mide 60 grados, al trazar la altura correspondiente al lado AB, tengo un triángulo rectángulo, que ya dijimos que esta altura cae en el punto medio, por lo tanto esto es un medio. Si estos son 60 grados, al ser un triángulo equilátero, y esto 90, inevitablemente o impepinablemente estos son 30 grados. O si no, también podéis razonar que al trazar esta altura me divide este ángulo en dos iguales. Entonces vamos a hallar las razones de ese ángulo. Vamos a empezar por el coseno. Da igual, podríamos empezar por el seno, no importa. Pero si hallo el coseno, fijaos que el seno sería inmediato. Venga, podéis parar el vídeo e intentar hallar vosotros el seno de 30 grados. Aplicáis la definición y sale inmediato. Vamos a hacer aquí el coseno. Y el coseno igual que antes. Cateto contiguo partido por la hipotenusa. H partido por 1, que es H. Y de la misma manera que hemos hecho siempre, pues por Pitágoras podemos hallar H, que es raíz de 3 partido por 2. Teniendo H, tenemos el coseno. Y repito que para hallar el seno podemos aplicar la definición de seno directamente y si no, la fórmula fundamental. Y obtenemos que el seno de 30 grados es un medio. Las razones de este ángulo, una vez que lo planteamos, las podéis intentar calcular vosotros las podíais haber calculado sin haber visto el vídeo. Teniendo el seno, teniendo el coseno, tenemos la tangente y todas las demás razones trigonométricas. Bien, ¿y estos ángulos? Las razones de los ángulos de 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Pues aquí no hay que hacer prácticamente ninguna cuenta. Solo hay que acordarse de esta gráfica. En un vídeo anterior vimos que si yo considero un punto de la circunferencia goniométrica, este punto tiene como coordenadas x, y x de este punto coincidía exactamente con el coseno de este ángulo. Y coincidía exactamente con el seno de este ángulo. Es decir, que aquí, al estar trabajando con la circunferencia de radio 1, las coordenadas de este punto podemos poner aquí tranquilamente coseno de alfa, seno de alfa, en lugar de xy. Pues bien, teniendo en cuenta que x es el coseno del ángulo e y es el seno del ángulo, ahí lo tenemos. El seno es la y el coseno es la x. A partir de ahí, ¿qué pasa o cuál será el coseno de 0? Fijaos que si este punto baja hasta aquí, tenemos el ángulo de 0 grados, la x vale 1 y la y vale 0. Por lo tanto, el coseno de 0, 1, y el seno de 0, 0. Pero eso es utilizando este razonamiento de aquí. Porque este punto tiene como coordenadas 1, 0. Si yo quiero hallar las razones del ángulo de 90 grados, fijaos, este punto
está aquí, la x vale 0, la y vale 1, y la x es el coseno, y la y es el seno. Por lo tanto, coseno de 90, que es la x, es 0, y el seno de 90, que es la y, es 1. ¿Qué pasa si el ángulo que consideramos ahora es el de 180 grados? Este punto viene aquí, este punto viene aquí, la x es menos 1, por lo tanto el coseno de 180 va a ser menos 1, y la y es 0, y la y es el seno, por lo tanto coseno de 180 menos 1, seno de 180, 0. Como veis, es muy fácil, solamente tenéis que recordar esta relación de aquí, gracias a que trabajamos con la circunferencia goniométrica. Podéis parar el vídeo y hallar vosotros ahora el seno y el coseno de 270 y el de 360. 270 lo tenemos aquí, la x 0, por lo tanto coseno de 270 0, la y menos 1, por lo tanto el seno menos 1. Y el de 360 coincide con los de 0 grados, porque aunque hayamos dado una vuelta, las coordenadas del punto son exactamente las mismas. Entonces, recordad que las razones trigonométricas de estos ángulos son inmediatas, y esto sí que hay que saberlo, y no hace falta ninguna calculadora para hallar esto. Y para terminar, vamos a ver las razones trigonométricas de otros ángulos, de un ángulo mayor de 360 grados o de un ángulo negativo. Por ejemplo, ¿cuáles son las razones de 540? Pues fijaos que 540 es mayor de 360. Entonces, lo que hacemos, partimos del origen, damos una vuelta entera y después otra media vuelta. Me parto del origen, yo estoy aquí en 0 grados, doy una vuelta entera y tengo 360. Y doy otra media vuelta y tengo ya 540. O lo que es lo mismo, al dividir 540 entre 360 me sale 1 más 180 partido por 360, es decir, una vuelta más 180 grados de los 360 que suponen otra vuelta. Dicho con otras palabras, que si yo quiero calcular las razones trigonométricas del ángulo de 540, al dar la vuelta y media voy a parar aquí. Por lo tanto, las razones de 540 coinciden con las de 180. El seno de 540 es una vuelta y media vuelta más. Por lo tanto, la coordenada del punto de 540 grados viene a parar aquí, que son las mismas que las de 180. Como las de 180, recordad que el seno es la y la y de este punto es 0, resulta que el seno de 180 es 0. ¿Y las de 375? Pues razonaremos exactamente igual. ¿Cuántas vueltas doy para llegar al ángulo de 735 grados? Pues si dividimos 735 entre 360,
me sale que el cociente es 2 y el resto 15 partido por 360. Es decir, que doy 2 vueltas y 15 grados más. Partimos del origen. Doy una vuelta, 360 grados. Doy otra vuelta, 720. Ahí tenemos las 2 vueltas. Y luego 15 grados más. Por lo tanto, el seno y el coseno o cualquier otra razón de 735 coincide con el de 15 grados. ¿Y cómo averiguo yo o cómo calculo el coseno de 15 grados? Pues este ángulo no es ninguno de los que hemos visto anteriormente. Pues bien, cuando eso ocurra, lo que tenemos que hacer es acudir a la calculadora. Más adelante, en primero de bachillerato, aprenderéis a hallarla sin calculadora, las razones de 15 grados. Pero, de momento, hasta que aprendáis otras fórmulas, para averiguar, para saber cuánto vale el coseno de 15 grados, tendremos que ir a la calculadora. Resumiendo, si tengo que hallar las razones de un ángulo mayor de 360 grados, tendré que dividir el ángulo entre 360 para ver cuántas vueltas doy y quedarme con el resto. El resto coincidirá, o sea, las razones del ángulo que me dan coincidirá con las razones del ángulo del resto. Y por último, si me mandan calcular las razones trigonométricas de un ángulo negativo, pues nada nuevo, fijaos, yo estoy en el origen de ángulos y menos 114 grados. Me tengo que ir hacia abajo, en el sentido horario, porque recordad que los ángulos positivos van en sentido antihorario, los ángulos negativos van en sentido horario. Pues me desplazo 114 grados, llegaré, mi ángulo será así, y entonces este ángulo, ¿con quién coincide? Pues coincide con un ángulo positivo, por ejemplo la cosecante, si me mandan calcular la cosecante, coincide con el de 246. Si yo hago 360 menos 114, obtengo 246. Si a la vuelta entera le quito los 114 que me he desplazado hacia la izquierda, me queda los 246 en sentido positivo. Por lo tanto, la cosecante de menos 114 es exactamente igual que la cosecante de 246. ¿Y cómo calculo la cosecante? Pues o bien tiro de calculadora o calculo el seno de 246, que sabéis que por estar en el tercer cuadrante el seno va a ser negativo. Bien, en esta diapositiva la pregunta que nos hacían es ¿cuáles son las razones trigonométricas de 540, 735 y menos 114? Nos hemos limitado a hallar solamente una razón trigonométrica en cada caso, pero es que teniendo una, con las fórmulas que vimos en otro vídeo ya podemos deducir todas las demás. Con las fórmulas que vimos en otro vídeo, el seno, conociendo el seno y el coseno, con la fórmula fundamental hallamos, si yo trabajo con el seno, con la fórmula fundamental averiguo el coseno y a partir de ahí salen todas las demás. Si me dan el coseno, con la fórmula fundamental averiguo el seno, y si me dan la cosecante, con una de las con una de las dos fórmulas que salía de la fundamental, podemos hallar todas las razones. En trigonometría,
la dificultad que suelen tener algunos alumnos es porque no dominan bien todas las fórmulas que hay. Claro, si no sabemos las fórmulas, no podemos jugar. Si yo no conozco las piezas del puzzle, no puedo montar el puzzle. Si no conozco las reglas del juego, no puedo jugar. Pues bien, aquí las reglas del juego son todas las fórmulas. Entonces, es fundamental conocer esas fórmulas para poder aplicarlas.